tal? Muy buenas tardes. Miremos a Olivos, estamos otra vez pendientes de una conferencia de prensa, tan necesarias en esta época porque la mirada puesta allí siempre va a tener una respuesta que aguardamos con impaciencia. Las medidas que se han tomado últimamente en función de la flexibilización de la cuarentena, las dudas que esto ha promovido, dudas que en realidad acercaron certezas equivocadas, por lo tanto errores, dado que ninguno de los números de estos días se compadece con la decisión de haber flexibilizado en la ciudad de Buenos Aires. No es que se tome una medida y a la noche ya tenemos la respuesta. De eso no hay nada todavía, hay que esperar. Son ensayos, uno puede no estar de acuerdo, como en mi caso, pero otros pueden pensar, mirá, hay que ir buscándole la vuelta, y también hay razones. En este terreno de flexibilizar la cuarentena, la discusión es un poco más difícil de sostener. Creo, si no fue por incidencia famosa de los medios de comunicación que no querían la cuarentena, si el gobierno tenía estudios, el de la Ciudad de Buenos Aires, que le permitían esto, bueno, habremos de contemplarlos. Los números que se han dado, preocupantes, sobre todo en las villas, no tienen que ver con esa decisión, no todavía. Y esos números, los de hoy, no los tenemos aún. A la mañana se hablaba ya de casi 1000 casos en las villas. Esto es un problema muy serio porque la gente de las villas va a trabajar, se relaciona con otra gente. Y también tenemos respuestas negativas de sectores de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, de gente que viene a trabajar a Buenos Aires, y aquí es donde encuentra el contacto que termina enfermándolo. Es una situación, la de Ciudad de Buenos Aires y conurbano, siempre muy preocupante, en la que todavía no podemos jugarnos a ninguna verdad. Lo que estamos esperando es una conferencia de prensa que marcará una vez más el destaque de los científicos argentinos. Esto es ciertamente muy valioso. Y mientras tanto, como siempre, le echamos una mirada al mundo que nos da respuestas de que aún con nuestras dificultades, las cosas no están tan mal. Mire lo de Bolsonaro. Perdió otro ministro de Salud. Trabajó un mes Nelson Teich. Todos son cortados por la misma tijera. Cualquier persona que esté cerca de Bolsonaro es como Bolsonaro. Cualquier persona que vota a Bolsonaro es como Bolsonaro. Así que no tenemos que sorprendernos. Pero esta es una manera de mostrar claramente hasta dónde se han equivocado. Porque el hombre llega, ese Nelson Teich, y dice, tenemos que parar con esto. Y Bolsonaro le dice, de ninguna manera, yo ya estoy jugado a mi propia locura. Y entonces el ministro se tiene que ir cuando ve números, cuando se da cuenta de que están cometiendo un crimen contra miles de personas. Esto es inadmisible, inaudito para la historia. El conductor de un país que mata a su propia gente, porque eso es lo que está haciendo Bolsonaro. Y Chile, que tanto se molestó en una comparación que no era para nada molesta, porque era decir, mire, nosotros hicimos cuarentena, en otros lados no, y mire cómo son las cosas. Inmediatamente reaccionaron con gran soberbia algunos funcionarios de gobierno, no el pueblo chileno. Y mire lo que tiene que hacer ahora Chile. Ha tenido que preparar 2000 tumbas para lo que pueda venir, porque naturalmente si tienen hasta anoche 37.000 contagiados, lo lógico es que también haya muertes, que ellos se están contando de una manera distinta. El coronavirus no mata solo, según tengo entendido. Mata por los precedentes que hay de las enfermedades que las personas puedan tener. Entonces se le puede poner neumonía, aunque fue el coronavirus el que empujó a que esto fuese finalmente la muerte, lo descartan y de esa manera tienen menos muertes que lo que la estadística estaría señalando que deberían tener. Vamos a esperar de todas maneras los números, seguramente hacia el final del diario ya los va a tener Pablo Dugan para presentarlos. Y después tenemos a Trump. Mostraron algo, pero nosotros encontramos con Julián Capazo una perla bastante especial. Un disparate. Lo que mostraron ya en el diario es demostrativo de que el hombre no está bien de la cabeza. Pero esto que van a ver y escuchar claramente lo exhibe. From the moment this terrible virus reached our shores, each of you has worked relentlessly to get the vital supplies to our healthcare warriors. And they are warriors, aren't they, when you see them going into those hospitals and they're putting the stuff that you deliver, but they're wrapping themselves and the doors are opening and they're going through the doors and they're not even ready to go through those doors. They probably shouldn't. But they can't get there fast enough and they're running into death just like soldiers run into bullets. In a true sense, I see that with the doctors and the nurses and
so many of the people that go into those hospitals. It's incredible to see. It's a beautiful thing to see. Ya que este loco habla en términos de guerra, fíjense, las enfermeras corren hacia el coronavirus como los soldados hacia las balas, es decir, a morir, y él es consciente de lo que está haciendo. Menciona la guerra. Por último, sobre lo que es el coronavirus, este fin de semana es un testeo interesante para todos, para ver cómo nos portamos. Vamos a inundar la ciudad, se verá, vamos a tener una respuesta. A mí me gustaría recordarle que si de guerra habla este loco y tomamos esa metáfora, debemos decir que la mejor trinchera es aquella que nos resguarda. Salir puede significar esos soldados que salen de la trinchera porque creen que el peligro ha pasado y el peligro todavía los estaba acechando. Así que en la medida de lo posible, los que puedan, los que creen en esto, sigan con la cuarentena. Trump es desagradable por muchos motivos. A la Argentina le hizo un daño inmenso cuando empujó al Fondo Monetario Internacional a que escondiera la verdad del default en el que había caído el gobierno a cargo de Macri. En ese momento, cuando transcurrían los primeros meses del 2018, ya era evidente que los prestamistas, esos usureros internacionales, pensaban que iba a ser difícil para la Argentina pagar, aún para un gobierno neoliberal, fíjense ustedes. Entonces es cuando Macri tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que la deuda creciera en 44.000 millones de dólares más. Si usted piensa en 57, quiero recordarle que Alberto Fernández dijo a lo que tenía que venir, no, muchas gracias, quédenselo, no lo quiero, porque no puedo seguir hundiendo a la Argentina. Por eso Trump es un monstruo, también en lo que hace a nosotros. Estamos con la deuda. Empezamos a hablar de un recorrido que en estos días, y cuando pase la pandemia todavía mucho más, será un profundo, tremendo dolor de cabeza para el país. Días, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentaron una propuesta de reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación extranjera con los acreedores privados. There's a good chance you've never heard of BlackRock. Founded in only 1988, in less than 30 years, this American financial firm would grow to become the company that owns the world. Hay distintos tipos de fondos, pero BlackRock, que es el más emblemático de todos ellos, es mucho más grande que Argentina. Los activos que maneja BlackRock equivalen a eso, a 15 veces el Producto Bruto de la Argentina. Este capitalismo financiero que es tan nocivo para el mundo, trata de doblegar la soberanía de un país. Los fondos que han invertido en Argentina y han invertido con total inconsciencia, sabiendo que estaban invirtiendo en bonos que nadie iba a poder pagar, y que muchas veces lo hicieron para sostener un gobierno, no para ayudar a un país. Este era amigo del presidente Mauricio Macri, ¿te acordás? Larry Fink, él es el dueño de BlackRock. What the Macri government has done in just a 6-month period of time really shown what a government can do if it is focusing on trying to change the future of its country and changing the future of its policy. Dice Alberto Fernández, inconsciencia de los que prestaban, impunidad, presidente, porque ellos saben que de alguna manera la van a cobrar. Mal, bien, tarde, la van a cobrar, como ya ocurrió. Ya vendrá, piensan ellos, un gobierno neoliberal que además le pague con todos los intereses que le pagó a los fondos buitres el gobierno anterior de Macri. Le cobraban a Macri porque Macri les pagaría de todas maneras con el hambre de los argentinos, o le van a cobrar al retorno de lo que, si se decreta un default, serán años de lucha y de discusiones en los que el gobierno argentino no puede, y ya está decidido a eso, empeñar lo poco que le ha quedado a los argentinos después del pasaje brutal del gobierno neoliberal, que por supuesto siguen mintiendo en la más absoluta impunidad. Lo que vos a escuchar, que tomamos de trabajos de nuestros compañeros de Sobredosis, maravilloso programa anoche, partecitas que nos interesan, lo que va a oír ahora no tiene de ninguna manera parangón con la capacidad para mentir que cualquier persona tenga.
El cerebro peronista tiene, dentro del cerebro tiene algo que no existe, que es la memoria. Hay que inyectarle la memoria, porque no tienen memoria. Esto de hablar de nuestra deuda y no hablar de la deuda de ellos. ¿O qué te crees que tuvimos que pagar nosotros de deuda? Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. ¿O qué te crees que tuvimos que pagar nosotros de deuda? La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, es un nivel de deuda de los más bajos del mundo. No tienen memoria. Tratamos de identificar, bueno, la deuda de Macri, la deuda de Cristina, es un poco infantil. La deuda es una decisión colectiva. La decisión colectiva única que hubo, la de los grandes ladrones que tiene la República Argentina en fugarse todos esos capitales, por supuesto, desestimando el pago de impuestos que podría de alguna manera justificarlos. Esto es lo que han hecho. Mire, lo que hoy se habla de la fuga de capitales. ¿Saben cuánto se llevaron en 4 años, 2015, 2019, gobierno de las corporaciones? Se llevaron 86.000 millones de dólares. No importa, están atendiendo a Olivos, estamos esperando la conferencia de prensa. Hay algo muy importante sobre la deuda que ya está por llegar, así que tome nota usted, sin necesidad de verlo aquí. 86.000 millones de dólares se fugaron en 4 años, más de 20.000 millones cada año. Y ahora estamos luchando por un impuestito a las grandes fortunas que podría recaudar 3.000 millones. Haga la comparación. 3.000 millones contra los 22.000 millones que se han fugado de capitales permanentemente. Escuche al presidente también hablar de la fuga de capitales. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente, y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. ¿Está el primero en C5N? Ahí va. Iván Jagroski. Así, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Argentina acaba de recibir una nueva contrapropuesta a la oferta que le había hecho a sus acreedores. Es la segunda oferta que recibe oficialmente la Argentina, ocurrió hace escasos minutos y está comenzando a ser analizada por las autoridades del Ministerio de Economía. Esto es importante y reviste especial gravitación, habida cuenta que la propuesta que había recibido Argentina anteriormente de otros acreedores estaba muy lejos de la posición oficial. Bien, ¿se conocen algunos detalles más? Se conocen detalles, Víctor Hugo, de lo que había sido, y bueno, lo podemos anticipar aquí, de lo que había sido la propuesta anterior. Había una diferencia muy, pero muy importante entre lo que había propuesto la República Argentina y lo que habían ofertado un fondo de inversión muy importante de acreedores privados. La diferencia era de más de 40.000 millones de dólares. En este caso, como le digo, fue hace menos de 10 minutos que recibió la propuesta el gobierno nacional y en este momento está siendo analizada por las autoridades. Esto ocurre a una semana que cierre el deadline que se había impuesto la negociación con los acreedores privados del 22 de mayo para saber si Argentina logra reestructurar su deuda en lo que el gobierno ha llamado un acuerdo sostenible de reestructuración para poder ser un buen deudor y, bueno, como dice siempre el presidente Alberto Fernández, poder cuidar a la Argentina. Esto acaba de ocurrir, seguramente conoceremos detalles en las próximas horas. Gracias, Iván. La seguimos. A la orden. Es póker lo que están jugando. Usted que seguramente conoce ese juego, está orejeando y dice paso.
Eso hizo el gobierno argentino. El de los bonos ahora pone su apuesta, pone su número. Habrá que ver si la Argentina lo acepta. Por ahí la Argentina piensa uno, yo creo ciegamente, en que en esto no nos van a fallar, no pueden. No tienen caminos a recorrer, ni hasta en la propia interna. Y que entonces puede ocurrir que hayan dicho 4, puedo 4, para que vengan y digan 5 y lo que se podía era 5. Tengo confianza que las cosas en todo caso sean así. Confío ciegamente en que una vez más no se va a perder soberanía, no se va a regalar lo que es la olla de los argentinos a estos verdaderos truhanes internacionales. Los describía Alberto Fernández diciendo que inconscientemente le prestaron dinero a la Argentina. Lo hacen con la plena conciencia del usurero que está en el casino al lado del jugador desesperado. Y la Argentina era, la de Macri, un jugador desesperado cuando empezaba el 2018 porque ya no tenía ninguna solución. Axel Kicillof habla de la deuda. Tenemos 7.000 millones de dólares de deuda, 6.000 vencen más o menos en 4 años. Es imposible, no tenemos ni los dólares, ni el superávit, ni acceso a financiamiento. No se puede pagar. Como no se puede pagar, se hace un esquema con una sucesión que es pagable. Y eso le conviene a los dos lados. A la Argentina porque lo puede pagar y al acreedor porque lo puede cobrar. Ahora, eso implica una quita, implica posponer los primeros pagos, reducción de intereses, a punto tal que el esquema que presenta el Gobierno Nacional viene certificado por el Fondo Monetario, ahora por más de 140 economistas, 4 premios Nobel, diciendo no es mentira, es eso lo que pueden pagar. Lo que se está pidiendo es que los acreedores no vengan a pedir que se firme algo que no se va a poder cumplir, que otra cosa es una fantasía. Es un poco lo que decía Néstor también, déjenos poder crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan sus deudas. Nos detenemos en el tema de la deuda, porque seguramente lo que vienen son noticias, primero, muy importantes y segundo, buenas. Vamos a la conferencia de prensa en Olivos. Bueno, obviamente recién hablaba el ministro que nos han dicho, nosotros no sabemos de producción, que habría sobre el fin de semana 10.000 kits disponibles. Obviamente no hemos determinado en qué lugar empezará, pero hay todavía una demanda seguro importantísima, tanto de ciudad como de nación, así que va a haber toda la capacidad productiva que tenga la institución, va a ser seguramente absorbida por el Estado y distribuida como hemos hecho ahora según prioridades. Ah, perdón, sí, no, eso no lo aclaramos, no, sigue siendo hisopo, nasofaringio, pero también hay una cosa importante ahí que no la podemos hoy anunciar, pero sí decir que está muy cerquita, o sea, el Malbrán está estudiando y está llegando casi a la conclusión que podría ser utilizada saliva, de manera tal que simplifica muchísimo porque deja de haber hisopado, que siempre tiene un nivel de molestia, y además un cierto nivel de quien tiene que hacerlo, mucho más fácil saliva, donde simplifica también eso. Acá, Diego de Marco de Canal 9, ministro de Salud, aquí, aquí. Acá. Ah, perdón, con el barbito sí. No sé quién es, perdón. Ministro, le quería preguntar un poco, retomando la pregunta del colega, si esto llega en un momento donde es muy importante teniendo en cuenta que, porque ustedes mismos lo han dicho, en un momento donde en sectores vulnerables se ha disparado esta curva y si creen que ese podría ser el primer lugar. Un poco retomando la pregunta del colega. Y por otro lado, ustedes dijeron que es más rápido, más fácil, más económico. ¿Cuánto más económico en comparación con otros? Y si bien dio un poco el detalle, ¿cómo es el paso por paso de estos nuevos test? ¿Cuánto más económico? No lo sé todavía porque no han fijado los precios los productores, pero supongo que por lo que hemos hablado va a ser varias veces más barato, varias veces, porque además no es solo el valor del insumo, es el valor de todo lo que lo rodea. Como decía el doctor Salvareza, el PCR tradicional exige un aparato muy costoso. En este caso, para que ustedes vean cuánto simplifica, prácticamente es un baño de María. Es decir, una temperatura constante, muy fácilmente aplicar, con mucho más simpleza que el laboratorio complicado y caro que tiene el otro. Así que seguramente también hay una disminución importante del costo operativo. Y con respecto, bueno, claro, nosotros siempre lo que sea testeo rápido, y sobre todo de diagnóstico, que es donde no hay, claramente nos reduce muchísimo todos los tiempos operativos.
Y como en realidad lo que está pasando cuando se produce en barrios vulnerables es una gran masividad, por obviamente la posibilidad de contagio que hay en este tipo de lugares, la población está mucho más agrupada, hay una intensidad demográfica mucho más fuerte. Entonces lo que hemos visto ahí, que si bien se expande mucho más rápido, entonces es muy importante hacer el testeo rápido a muchos. En este sentido, creemos que esto resolvería bastante y mejoraría mucho la capacidad operativa. Buenas noches a ambos. Cristian Balbo para A24. Bueno, primero felicitar a los científicos argentinos por este verdadero logro. Quería saber si también se va a diseñar una logística a nivel nacional. Sabemos que en el planeta se está dando una cuestión de diagnóstico importante, por ejemplo en Wuhan, que fue donde se inició esta pandemia. La intención que tiene el gobierno chino es de testear a los 11 millones de habitantes. Al saber que en la zona de AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, está el 86% de la circulación comunitaria del virus, ¿cabe la posibilidad que en alguna oportunidad se pueda testear a toda esta cantidad de habitantes en la República Argentina? Y por otro lado, después de que nos testen a nosotros, ¿se va a poder exportar este producto también? Bueno, ojalá, esa segunda parte, ojalá, ¿no? Ojalá, creo que lo mismo pasa con los respiradores. La capacidad de producción de Argentina está asombrando al mundo y en realidad con los respiradores, al ritmo que vamos, prácticamente en la primera quincena de junio ya no necesitaríamos más, pero tenemos una previsión notable y una capacidad ociosa muy fuerte. Pero eso por un lado. Por otro lado, no, en realidad el AMBA nunca se pensó en hacer, ni en ninguna de la gente que trabaja con nosotros piensa en hacer eso en términos masivos. Lo que puede ser es que se amplíe un poco las dos partes. O sea, esto que es diagnóstico es una cosa. Lo otro, que es estudios, epidemiología, es la otra. Tenemos stock de ambos para seguir haciendo, inclusive la segunda, la de lo que se llaman mal llamados y quizás test rápido, que son serológicos, se trabaja sobre anticuerpos, o sea, cuando ya se produjo el ingreso del virus y se generó la reacción. En esto estamos diseñando, y va a salir en pocos días, una campaña nacional, no solo del AMBA, de ver cómo está circulando el virus, pero es, vuelvo a decir, a fines académicos y epidemiológicos. Eso lo vamos a hacer mucho más masivo que hasta ahora, pero nunca va a ser toda la población. Sí, respecto de la exportación te quería aclarar que vale la misma política que se aplicó con el caso de los respiradores. Vamos a primero garantizar que esté disponible la demanda que tenga el país y luego si hay un excedente, obviamente el laboratorio verá si exportarlo. Buenas tardes, ministro Javier Lozano de Todo Noticias. Del seguimiento que están haciendo con la evolución de la pandemia en la Argentina y con el contacto que tiene con los ministros de salud de todo el país, bueno, en las últimas horas se supo que el ministro de Salud de la ciudad de Quirós dijo que quizás si se sigue disparando los casos en la ciudad de Buenos Aires se pueda retrotraer la flexibilización que tuvo de la cuarentena. ¿Le han comunicado esto a ustedes? No, eso lo dijo el presidente cuando anunció, usted recuerda, y lo hemos dicho siempre nosotros, toda medida que tenga que ver con un cambio, en la medida en que no sea positivo, que se evalúe que realmente es peligroso, vamos a volver para atrás, siempre fue así. Yo lo digo desde que diciendo que cada cosa que hacemos es con el pie en el freno. Así que el presidente cuando lo anunció lo dijo y obviamente comparto lo que dijo el ministro de la ciudad y lo que pensamos todos, ¿no? En esto venimos menos mal que otros países, pero en la medida en que esto cambie como consecuencia de haber cambiado también nosotros algunas de estas cuestiones, que lo estamos haciendo muy lentamente y con mucho cuidado, rápidamente volveremos a lo que nos dio tan buen resultado. Ministro, acá. Buenas noches. Pablo Messina de C5N. Bueno, reiterar la felicitación, por supuesto, para los científicos. Dos consultas. Una, hablamos de costos. Si se puede hacer un cálculo en función de lo que se ahorra el país, cuánto costaría en relación a lo que es adquirirlos en el exterior. Y por otra parte, me da curiosidad saber si allí están los kits y si tendremos la posibilidad de verlos, si es que están allí en las cajas, si existe la posibilidad. Gracias. Sí, por supuesto. Luego habrá para que, digamos, disponibilidad para que ustedes lo puedan ver. De aquí no lo van a poder tal vez apreciar muy bien, pero ¿se lo quedó? Ah, dice que el presidente se quedó con la muestra que tenía el dispositivo en sí, que son 2 tubitos, pero nada, después seguramente se los mostraremos. En cuanto al costo,
hablando aquí con los investigadores, y el laboratorio seguramente lo está evaluando, pero este kit estaría alrededor de $8 la determinación, y que es un valor muy menor, digamos, al valor que hoy tiene el costo de una PCR traída del exterior, como hoy en día tenemos que hacer, ¿no? El kit hay que importarlo. Gastón Zulay, del noticiero de la televisión pública, para preguntarles, bueno, si bien se va a determinar ahora la logística con estos primeros 10.000 kits, quizás para la próxima semana, pero a posteriori, por ejemplo, ¿podría destinarse a la llegada de los vuelos de repatriados para determinar si están infectados o no? De hecho, podría evitarse la cuarentena en los casos que no dé positivo. Por ejemplo, además de los barrios vulnerables, también a los trabajadores del sector de la salud, o sea, los que están en la primera línea de posibilidad de contagio, si se ha pensado en eso, en utilizar los primeros kits disponibles. Sí, toda mayor disponibilidad. Vuelvo a decir, amplía la capacidad operativa, lo dije, por tiempo, por economía, por simpleza, por descentralización. O sea que seguramente eso va a ser el fin de este tipo de avances, y ojalá que sigan habiendo. Lo de la saliva sería otra cosa importantísima. Aparecerá otro con esta misma lógica de diagnóstico en pocos días. Pero bueno, creo que los argentinos tenemos que estar orgullosos de esta expansión de la capacidad nacional ante una necesidad. De esto no había antecedentes, de esto se pusieron los investigadores hace prácticamente 2 meses a tratar de producir esto, y lo han logrado, lo cual me parece que es un orgullo, primero que nada para ellos, pero también para el país, ¿no?, que ha tenido esta capacidad de reacción. Creo que en este sentido, bueno, como siempre pasa en circunstancias críticas, surge lo mejor de los argentinos, y también en este sentido debemos estar todos orgullosos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, sí. ¿Quieren que les muestre el kit? Se lo mostramos. A ver, cada kit contiene 100 determinaciones, ¿sí? Entonces tiene los tubos y tiene los reactivos. Hay una etapa de extracción del ARN que es similar a la que se hace en cualquier PCR. Luego, una vez que el ARN está purificado, extraído, se coloca los reactivos en estos tubos, y, a ver si son pequeñitos, pero lo pueden ver, este es sería el normal, y si está, digamos, está presente el virus, el genoma del virus, cambia a azul. No, el hisopo no está acá, esto es el tubito donde se hace la reacción. El hisopo se toma la muestra y eso se pasa a una solución para extraer el ARN. Esto viene después. Todo esto la parte anterior es común a las dos técnicas. ¿Está bien? Esto toma la técnica a partir de que está el ARN extraído, ¿sí? Lo que pasa es que toda la etapa siguiente, en una PCR normal, una real-time PCR, demora, lo que planteaba acá Ginés, lleva horas, y en 1 hora lo tiene. O sea que lo que va a ver el operador es un cambio de color entre el que es positivo y el que, digamos, es negativo. ¿Qué tal? Buenas noches, ministros. Fabián Wallman, de FM La Patriada. En primer lugar, felicitar a los científicos que realmente han hecho, creo, un gran trabajo, y tenemos que estar orgullosos todos en Argentina. En segundo lugar, según entiendo, venían desarrollando otro tipo de labor. ¿Cuál fue el cambio que tuvieron que hacer? ¿Cuál fue la inversión que realizó la unidad COVID-19 en este proyecto? Y por otro lado, eso creo que corresponde al ministro Salvarezza y al ministro Ginés. ¿Cómo evalúa esta nueva patente, digamos, en un contexto internacional en el cual la lucha por justamente las marcas y la despiadada carrera por una vacuna de parte de Estados Unidos hace peligrar que en todo el mundo se distribuyan estas cosas solidariamente? Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el 18 de marzo comenzamos desde la unidad coronavirus a tratar de coordinar las acciones del sistema de ciencia para ponerlo a disposición del Ministerio de Salud.
Ahí detectamos 3 oportunidades en cuanto a diagnóstico, por una razón, porque estos investigadores, que son del Instituto Milstein, como así también Andrea Gamarnik del ELUAR y también el grupo que está trabajando, que seguramente la semana que viene tal vez tenemos muy buenas noticias, que son de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Quilmes, con la empresa Chemtest. Todos estos grupos estaban trabajando en dengue, estaban detectando en dengue. Es más, con el doctor Ginés estuvimos anunciando, tal vez algunos de ustedes se acuerden, por allá por febrero, que teníamos un kit de detección de dengue. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Esta misma gente, estos grupos que trabajaban sobre dengue, rápidamente los convocamos a que trabajaran sobre otro virus, porque en el fondo estamos trabajando sobre virus, y cambiaron el eje de su investigación y por eso pudimos llegar en 45 días o 2 meses a este desarrollo. Y aquí es muy importante destacar el hecho de tener recursos humanos altamente calificados. No, la Argentina tiene estas capacidades y si hay que responder, se puede responder. Y hay porque hay un sistema público de investigación, un sistema científico que si bien fue golpeado, desfinanciado, maltratado, ¿no se acuerdan? Acuérdense ustedes que muchos de estos investigadores que hoy, como Andrea Gamarnik, salen con sus desarrollos, o como Adriano, como la doctora Carrillo, vienen hoy, en un momento fueron los ñoquis del CONICET. No, entonces me parece que esto hay que destacarlo, la importancia que tiene el sistema científico argentino y su capacidad de respuesta. Así que estaban trabajando en esto. ¿Cómo? Bien, nosotros hemos invertido en todo el proyecto alrededor de 400 millones de pesos. Es lo que tenemos a disposición de todos los proyectos. En el caso particular de las distintas líneas de kit, hemos estado en promedio, pues no te puedo decir exactamente, no me acuerdo, de alrededor de $100.000 en cada una. En ese monto. Con respecto a lo que decía usted vinculado con propiedad intelectual y con ese tipo de cosas, bueno, no sé qué harán los propietarios, ¿no?, del tema, pero me parece que obviamente en este tipo de trabajo siempre hay toda una actitud de esta coalición público-privada, Estado versus sistema científico más productores. Ahora tiene el desafío naturalmente de producir. Y ese es un tema. Ahora, con respecto a la otra parte que usted decía de propiedad intelectual, miren, yo antes de ayer me junté con laboratorios multinacionales, preguntando un poco en qué estaban. Hay 5 o 6 grandes multinacionales que son seguramente las que van más adelantadas en la carrera, o si no van más adelantadas van a comprar al que se adelante, cuando se produzca alguna innovación que lleve a la posibilidad de la vacuna o a la vacuna misma. La buena noticia es que en 2 de ellos, no puedo decir mucho más, ya me dijeron que están en fase de prueba en humanos. Eso significa que estamos bastante más cerca. No quiere decir que lo tengamos mañana la vacuna, pero significa que hay una esperanza. ¿Cuál es la preocupación del gobierno argentino? Que inclusive yo lo voy a manifestar el día lunes en la videoconferencia que tenemos de la Asamblea Mundial de la Salud. La primera preocupación es la magnitud de la casuística, o sea, hay que tener mucha vacuna, con lo cual tiene que haber una coalición productiva. No hay forma de que un solo laboratorio, entonces tiene que haber un ejemplo mundial, habidamente, la primera gran pandemia que tiene esta civilización, que tengamos una coalición productiva que permita que los 7.000 millones de ser necesarios tengan acceso a una vacuna. Y la otra cosa es el precio. Claramente, ¿no? Todos sabemos lo que pasa con patentes y cuánto quita de accesibilidad el precio muchas veces. Y en ese sentido nosotros estamos creyendo, como siempre creímos, que si algo tiene que tener la gente es un acceso universal a una situación de este tipo. Así que la posición del gobierno argentino en la Asamblea Mundial de la OMS la semana que viene va a ser esto, que este es un caso típico donde tenemos que trabajar de manera tal que no se limite la accesibilidad ni por precio ni por capacidad de producción y esté disponible para todo el mundo. Silvia Mercado de Infobae, ¿qué tal, ministros? ¿Qué tal, doctores y doctoras? Me gustaría tener como una precisión del salto cualitativo que esto significa en la Argentina en cuanto a la lucha contra la enfermedad, contra el coronavirus.
en el sentido, ¿cuántos test hay disponibles en este momento? ¿Y esto qué significaría en la lucha contra el coronavirus? Porque hay un programa Detectar, que es muy importante también, que está impactando en la ciudad de Buenos Aires y que va a impactar en el conurbano, entiendo también. Y en relación a eso, me gustaría preguntarles, entiendo que ya el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y el vicejefe Santilli ya conocen este avance científico argentino que el presidente ya se los mostró. Entiendo que usted también, Ginés, estuvo en la reunión. Me gustaría conocer qué dijeron, qué pasó en esa breve reunión que tuvieron. Gracias. ¿Qué contamos? No, bueno, sí, fue muy amigable la reunión. Vinimos de ahí, ¿eh? Había llegado el jefe de gobierno, el vicejefe, compartimos la información, felicitaron obviamente al equipo que lo hizo. No están todos acá, como bien dijeron ellos, pero bueno, hicieron extensiva esa felicitación, preguntaron lo que preguntamos todos, lo que preguntaron ustedes, bueno, ¿cuánto tenemos? Que queremos tenerlo cuanto antes, y claramente lo que me dice Silvia es, Silvia, a ver, el procedimiento en una innovación terapéutica, en una estructura de diagnóstico, es fundamental, en la medida que se simplifica, en la medida que se abarata, en la medida que se hace más accesible, en la medida que se puede aplicar más extensivamente con menos complejidad, expande muchísimo la capacidad operativa. La vacuna Sol y la saben, por decir tantos años atrás. La simplificación que significó una que era en gotita en vez de ser en inyección fue brutal, porque permitió una masividad de aplicación brutal. Entonces, en este sentido, no es solo a veces el conocimiento de la PCR que ya está, sino cómo se simplifica y se aplica de tal manera que pueda masificarse. Y esto es una tendencia a eso. ¿Cuánto va a ser? Y no lo puedo decir, estamos todavía por empezar, pero que claramente es una innovación que genera mucha confianza y mucha esperanza y mucha más capacidad operativa, no tengamos ninguna duda. Última pregunta. Sí, ¿cómo andan aquí? Alan Longi de AM750. Poder saber, hay un sector que desde el comienzo de la pandemia venía reclamando testeos masivos, si en función de esta situación se va a poder responder a esa demanda, y segundo también un mensaje a la población teniendo en cuenta el aumento de casos que se ha dado a conocer en la última semana, sobre todo con concentración en AMBA. A ver, nosotros hemos hecho los test necesarios y eso se muestra en los indicadores de la OMS, estamos debajo. Ya estamos en un dígito, o sea que usted sabe que abajo de 10 ya, con respecto a lo que hacemos y lo que encontramos como positivo. Pero en ese sentido nunca ha habido, vuelvo a decir, inconveniente por falta de test. Inclusive tenemos muchos stock de todos los otros, no de estos. Lo que sí vuelvo a decir es que como entramos en una fase donde aparecen por ahí en barrios y ahí hay una diseminación muy masiva, el tiempo es fundamental y esto yo creo que es lo que vamos a ganar para el operativo Detectar, o como le llamemos a la intervención que hagamos en cada barrio.